¿Qué tal? Muy buenas noches. Tercera emisión, tercer capítulo de este podcast, El Último Escalón. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. La realidad es que ha sido una experiencia fabulosa. He estado recibiendo un par de mensajes de algunos de los seguidores de ustedes, además de amigos. Bueno, pues con mensajes de motivación, de aliento para continuar generando contenido y aprovechar este espacio al máximo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, es muy mencionado en diferentes canales de contenido, en diferentes fuentes de información. Considero muy importante abordarlo y también compartirles mi perspectiva y mi visión con respecto a este tema. El tema que nos compete el día de hoy es la motivación. Me he topado con algunas situaciones en el día a día que me han invitado y me han motivado a compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con motivación y que está en mi cabeza, que está en mi sentir, que es con lo que prácticamente me manejo desde hace unos años. No puedo decir que siempre. Permítanme desarrollar el tema. Tenemos que la motivación es una sensación, una ola de energía, ¿verdad? Un impulso que te empuja a realizar ciertas actividades o tener cierto comportamiento o desenvolvimiento, podemos pensar en conductas, ¿verdad? Gracias a ese impulso. La motivación se puede tornar a positivo o a negativo. Este estímulo, denominado motivación, eh, es, considero, una capacidad del hombre innata, ¿de acuerdo? Es una capacidad innata, es decir, desde que naces, desde que existes, tienes la capacidad de trabajar con la motivación. Hay muchas teorías de motivación, mucha información, mucho contenido, mucha literatura, muchos pensadores y filósofos, coaches que han desarrollado este tema de la motivación. Yo quiero invitarte a que te abras tu mente, a que estés receptivo a este mensaje que te estoy compartiendo y podamos discernir dentro de lo que tú comprendes como motivación y lo que te ha funcionado y lo que tu servidor te va a platicar el día de hoy. Bien, la motivación para mí ha sido un combustible, ha sido un incentivo a realizar actividades en diferentes etapas, ¿verdad? De esta vida. He tenido oportunidad de aplicarla de manera negativa y también de manera positiva, más veces positiva que negativa, pero les mentiría si omito la parte de lo que me ha sucedido con la motivación, tornándolo a la parte o a la gestión negativa de este impulso. Una de las teorías más básicas y más fáciles de comprender habla que la motivación la podemos dividir en dos tipos y de ahí en subtipos. Hablamos de una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. Primero voy a hablar de manera somera, sin profundizar tanto, pero poniendo ejemplos muy fáciles de comprender de cómo trabaja la motivación externa, ¿sí? O extrínseca. Y después, para cerrar este blog, este podcast, vamos a hablar de la motivación intrínseca, que francamente me parece de mejor provecho. Permíteme platicarte. La motivación extrínseca es aquella motivación que, como su nombre lo dice, recibimos como seres humanos de terceros o de parte del ambiente o del círculo social o de la esfera social en donde estamos viviendo o desenvolviendo nuestras actividades. Hablando de la motivación extrínseca, podríamos encontrar incentivos como el dinero, como el poder, como la aceptación social, como el apapacho de terceros, ¿sí? Como el que te elijan ante algunos otros, como el que te consideren ante algunos otros, entre más cosas. La motivación extrínseca, quiero que te quede claro que viene de afuera hacia adentro, es decir, de terceros hacia ti, del prójimo hacia ti. Sinceramente no tengo nada en contra de la motivación extrínseca. Me parece necesaria. Y en el 2020, por supuesto que es muy necesaria. Sin embargo, hemos caído en cuenta, si haces una reflexión profunda,
de que la motivación extrínseca es algo que no podríamos controlar del todo. Incluso, pensando en el tema del dinero, si tú te desenvuelves muy bien como colaborador o como emprendedor, de repente llega un evento no esperado como lo es una pandemia, lo que estamos viviendo, y pues desfasa absolutamente todo lo que tú tenías planeado y todo lo que trabajaste para conseguir ese bien que resulta una motivación extrínseca. ¿Sí? Realmente yo no estoy aquí para darte consejos, yo solamente emito mi punto de vista. Recuerda que no hay verdad absoluta y que todo lo que decimos es subjetivo. Está sujeto a la interpretación de cada escucha, de cada persona también que puede ver los videos. Sin embargo, me parece que en algún punto podemos coincidir. ¿Sí? Probablemente las palabras que yo pongo en el micrófono no son palabras que tú desconozcas. Incluso los mensajes que yo lanzo mediante el micrófono no son mensajes que desconozcas o que en tu vida hayas escuchado. ¿Sí? Realmente las palabras que yo menciono, que yo pronuncio con alguna intención, por supuesto positiva, son mensajes y conceptos, palabras que están en tu interior. Lo único que estoy haciendo aquí, al captar tu atención, es invitarte a que hagas un stop y junto a la escucha de este audio o la visualización de este video, descubras esa información que está en tu interior. No importa la edad que tengas. Mientras tengas conciencia de tu presente o cuando menos de tu pasado, te darás cuenta que lo que te digo no es algo desconocido. Te invito a que hagas esa revisión hacia adentro, ese análisis profundo hacia adentro, y te des cuenta que tengo razón. Te insisto, no estoy destapando la caja de Pandora o mostrando el hilo negro del mundo. Es algo muy básico que incluso si tú pones en Google motivación, encontrarás mucha información. Lo que hace diferente este contenido es que, bueno, pues te comparto mi forma de ver las cosas. Está muy bien si te gusta, también está muy bien si no te gusta. ¿De acuerdo? Yo la paso muy bien y espero que tú también. Te decía que la motivación extrínseca es aquella que llega de afuera hacia adentro. Regularmente, no siempre, pero en su mayoría, es banal. Fomenta la vanidad, fomenta el ego, ¿sí? Y entonces a esa motivación extrínseca podríamos hacerle subcategorías. Nos vamos a quedar en dos, la negativa y la positiva. Primero la negativa, lo que te acabo de mencionar, la vanidad, el orgullo, el ego. Finalmente son maquillajes mentales que pasa el tiempo, pasan los años, la vida cambia bastante, el entorno en el que vives, en el que te desenvuelves cambia bastante y de repente llega a ser complicado mantener ese estatus, mantener ese estándar de desenvolvimiento que te tenga siempre en el mismo lugar y recibas esa motivación extrínseca, esas respuestas del exterior. Por lo tanto, cuando no logras lo que esperas, llegas a caer en una especie de frustración que podría generar depresión y otros malestares. Cuando hablamos de la motivación extrínseca y lo vemos en positivo, hablamos de esas necesidades que tienes que cubrir, ¿verdad? Como lo es la vivienda, el vestir, el alimentarte, la salud. Y de ahí vienen algunas otras como transportarte en un vehículo propio, como poder vestir de la forma en que te gusta y no la que te alcanza, como en lugar de tener un servicio de salud pública tienes un servicio de salud privada, y ahí vamos sumando más y más atributos. Por eso te decía que la motivación extrínseca no es mala y no estoy en contra de ella, pero sí tenemos que hacer hincapié en dividir lo que es vano, lo que es vacío y que es válido si te apetece, y lo que es positivo, lo que construye o te mantiene en cierta seguridad social, ¿verdad? Para sostener tu familia, tus gastos, etc., etc., tus estudios incluso, no sé, tú tendrás tus razones. La motivación extrínseca es abundante
y hay mucha más información en nuestra intemperie, en nuestro ambiente, de ese tipo de motivación. Incluso si tú haces un análisis en internet, en redes sociales, también en la televisión, encontrarás por lo general mensajes mediante comerciales o publicaciones o posts que hablan de la vanidad. Yo quiero tener ese cuerpo, yo quiero tener ese auto, yo quiero tener esa casa. Yo quiero ser rico, yo quiero ser famoso, quiero ser popular. Y entonces hablamos de de motivación extrínseca y vacía en la mayoría de las ocasiones. Insisto, con mucho respeto hablo de esto. Si a ti te apetece algo de lo que acabo de decir, lo respeto y eres libre y eres autor de tu historia y dueño de tus decisiones y pensamientos, ¿verdad? Pero bueno, me apetece a mí ponerlo en el micrófono. Hay muy poca motivación positiva del exterior hacia nuestra persona. Hay muy pocos estímulos. Este programa, este podcast, tiene la finalidad de acercar esos motivos positivos, aunque yo los emita, ¿verdad?, de afuera, llega como una motivación extrínseca, y aquí voy a pasar al siguiente tema, fomenta, descubre, ilumina la posibilidad de que tú fomentes y construyas, hagas más sólida esa motivación intrínseca. Y aquí sí quiero hablar fuertemente de lo que opino y lo que pienso, además de lo que vivo, por la motivación intrínseca. ¿Cómo entendemos la motivación intrínseca? Bueno, aquí hablamos de necesidades interiores, como lo es la espiritualidad, como lo es el bien ser, que fue el tema del podcast anterior, ¿verdad? Como es la coherencia de mis pensamientos y mis actos, como lo es la educación, temas que trascienden mucho más allá de portar unos tenis bonitos, un pantalón, una blusa, una falda bonita, ¿sí? Hablamos de la calidad de persona que eres, lo que ofreces al prójimo. Hay un dicho que me encanta mucho, la verdad es que cada vez que lo escucho y lo analizo, lo disfruto. Es el que no sirve, no ama, no sirve para vivir. Si bien es cierto que no vamos a ir por la calle solucionando los problemas de otros, sí es necesario que tengamos empatía, que se tenga empatía y que podamos ponernos en los zapatos del prójimo y cuando menos, si no ayudar, no estorbar, ¿verdad? Esa característica, esa parte de la motivación intrínseca que fomenta la calidad humana es de la que te quiero hablar, más bien es de la que te estoy hablando. La motivación intrínseca es aquella que te ayuda a superarte, que te ayuda a romper paradigmas, ¿sí? Un paradigma, vamos a entender que es todo aquello que en nuestra mente es imposible de superar o que damos por sentado o por hecho. Yo te puedo decir, por ejemplo, es que mi abuelo tomaba mucho. Por ende, mi papá toma mucho. Y entonces, como yo soy hijo y nieto, yo también voy a tomar mucho alcohol. Porque pues llevo su sangre. Si bien es cierto que hay una carga genética, también necesito que te enteres de que tienes la capacidad de decidir y cambiar la historia. Nada está dicho, nada está establecido como una definitiva. Cada segundo que pasa tienes la capacidad de evolucionar. Y eso es el punto medular de esto. El evolucionar se construye mediante un análisis profundo, el descubrir nuestras potencias y nuestras también áreas de oportunidad, amarrar todo lo que hay dentro de nosotros para superarlo y avanzar. La motivación intrínseca resulta más duradera y más efectiva que la motivación extrínseca, por la simple y sencilla razón que depende de ti. Depende de tus pensamientos, depende de lo que estás consumiendo y digiriendo como información, ¿sí? Cómo lo vives y cómo te desenvuelves a diario. Simplemente yo te ponía el ejemplo en el podcast anterior
que para construir el bien ser podríamos comenzar con pequeñas acciones tan simples como tender la cama recién levantándonos. Y te decía que da una sensación de satisfacción, puesto que estás cumpliendo pequeñas tareas. Y si sumas muchas pequeñas tareas a lo largo del día, genera ese júbilo, genera esa energía positiva que te mantiene positivo y difícilmente algo que ocurre o que acontece en tu día a día te llega a perjudicar de manera negativa, ¿verdad? Es un ejercicio que te invito a que fomentes. Lo vuelvo a poner al micrófono y te digo que tienes que ocupar ese tipo de herramientas, de micro momentos, de micro situaciones que van construyendo esa persona positiva. Recuerdo muy bien, en algún momento visitamos un establecimiento que se dedica a la confección de uniformes aquí en el puerto de Acapulco. Estamos haciendo este podcast en el puerto de Acapulco. Y la empresaria y propietaria, muy entusiasta y muy amable, con la mejor intención de que el equipo de trabajo con el que estaba contando viviera una experiencia positiva y de crecimiento, ¿sí? Hablo de crecer, de desarrollarse. Entonces hicimos una reunión de trabajo y en cuanto comenzamos a hablar de la motivación, recuerdo una persona que brincó de la silla, empezó a aplaudir. ¡Ey! Sí, vamos todos juntos de la mano, como en Tupperware, como en Mary Kay. Y yo me quedé pasmado, me pareció una falta de respeto, pero venía de una mañana tan positiva, tan buena, que lo dejé pasar. Continué con lo que estábamos charlando. Finalmente la reunión se tornó a positivo y esta persona cambió su actitud. La realidad es que fue muy sarcástico. Manifestó su inconformidad por la reunión de trabajo que estábamos teniendo de esa manera, pero lo bueno es que rescatamos la reunión y se tornó a positivo. ¿Por qué te pongo este ejemplo o este comentario en el micrófono? Porque no me gustaría que pienses que todos los días tienes que hacer un ritual de aplaudir y gritar, gracias vida, gracias, aquí estoy, una vez más despierto. Digo, si lo quieres hacer está muy bien, pero yo te hablo de algo más básico. Sé agradecido. Gracias, estoy bien, vamos a iniciar con ganas. Prográmate y prepárate anímicamente para el día. Y entonces regresamos al tema de la motivación intrínseca y te darás cuenta que no te preparas o te motivas para el día únicamente viendo el vehículo que quieres en la televisión. Sí, es una motivación, pero de repente ya lo vas a tener. ¿Y qué crees? Cuando lo tengas, ¿qué más? Otra anécdota que tengo es un vecino que durante muchos años decía, cuando había convivencias, yo quiero una camioneta doble cabina, esas Lobo que están padrísimas, parecen trailers y le voy a poner luces y no, pues está muy bien, vecino, vamos y échele ganas. Y finalmente compró la camioneta. ¿Y qué crees? No la puede mover. Por la simple y sencilla razón de que la gasolina está muy cara y dice que si da una vuelta en la camioneta se gasta tanto dinero y que mejor se lleva el carrito compacto y viejito porque ahorra gasolina y entonces tiene un problema porque está pagando la camioneta, no la puede disfrutar, etc, etc, etc. Conclusión, todos aquellos esfuerzos que tú los hagas base en lo externo, en lo material, en la vanidad, son efímeros, se esfuman, son humo. Tienes que comprender que a conciencia, si tu motivación realmente es algo como lo que te acabo de mencionar, tiene que ser a conciencia, asumiendo que es algo material que en algún momento ya no va a existir o no va a tener el valor que tú le diste en su momento. Y es por ello que vuelvo a caer en el tema de la motivación intrínseca, lo que hay dentro de ti. Pues no me gusta mi carácter, no me gusta cómo soy, contesto muy violento, soy muy agresivo. Ok, que la motivación dentro de ti te indique, me gustaría cambiar, me gustaría evolucionar, me gustaría comportarme de manera distinta. Esa es la motivación que estoy poniendo en la mesa y que quisiera que cuando escuches este video o este audio puedas hacer tuya. La motivación intrínseca te da más garantías como ser humano.
te permite vivir en paz y en armonía. Y cuando tú logras vivir en paz y en armonía, cuando no dependes de eventos externos, ¿sí? Por arte de magia se van dando las cosas. Te lo digo por experiencia propia. Yo durante muchos años viví con la intención de tener múltiples cosas materiales. Algunas de ellas las tengo, algunas de ellas no las tengo, algunas de ellas las tuve y las perdí y no supe cómo. Y aunque llegué y cumplí metas, cuando las cuando las logré, ¿verdad? Llegó un punto en el que no me sentía pleno, no me sentía lleno. Pero ya tenía lo que quería. Y no me sentía lleno, no me sentía pleno. Entonces, afortunadamente, tuve amistades, familiares, que poco a poco me fueron motivando, y esa es la motivación extrínseca positiva, ¿verdad? A hacer un poquito de conciencia. También los momentos cambiaron. Bueno, formé mi familia, estoy felizmente casado, próximamente seré padre, en un mes aproximadamente. Es otro modelo de motivación extrínseca. Me siento muy contento y estoy lleno de energía por ello. Bien, regreso al tema, perdón, me emocioné de más. Cuando descubrí el poder que tenía en mis manos al motivarme desde adentro, sin depender de lo material ni de terceros, está mal que te diga me sentí poderoso, pero me sentí poderoso. Me sentí capaz de poder controlar, o más bien dominar, la mayoría de mis instintos, de mis emociones, por ende de mis sentimientos, y eso me brindó una seguridad personal fuerte, sólida. Mis relaciones amistosas cada vez fueron mejorando. Deseché algunas amistades que eran nocivas, fomenté algunas otras que eran positivas, y hoy en día te puedo decir que vivo pleno. Materialmente no tengo todo lo que quiero, probablemente no todo lo que necesito, pero me siento pleno. Y tengo suficientes motivos desde mis entrañas para a diario levantarme con muchas ganas y buscar progresar, buscar desarrollarme. Si yo lo puedo hacer, lo puedes hacer tú sin duda alguna. Sin duda alguna. La única diferencia entre tú y yo probablemente es que yo puse atención en un momento dado, pero tú tienes la oportunidad de poner atención y descubrir esa capacidad de automotivarte desde adentro. La motivación es un tema que vamos a seguir tratando durante todo el programa. De hecho, te adelanto algo. Vamos a tener invitados con los que desarrollamos, la verdad, capítulos formidables. Son tan enriquecedores cuando tenemos visita aquí en el set. Espero estés notando las diferencias. Estamos tratando de mejorar para ti. Ya en el siguiente capítulo lo verás de mejor manera. Tienes mi palabra. Vamos a mejorar poco a poco, pero vamos a mejorar. Te decía, vamos a tener invitados que aportan bastante y las preguntas que les vamos a hacer: hey, ¿cómo te motivas? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo construyes tus proyectos? ¿Cómo te basas? ¿Cómo sustentas ese estado de ánimo para ser constante en tu trabajo, en tu desempeño? ¿Cómo logras hacerlo mejor cada vez? Entonces, yo creo que se torna bastante interesante. Los voy a dejar descansar de mi voz. Espero hayan disfrutado este contenido. En conclusión, los invito a que se automotiven. Principalmente, sí se vale recibir motivación de externos, pero por favor fomenten la automotivación. Que su motivación venga de las cosas que los construyen como personas. Ese es el mensaje. Espero estén contentos escuchando este tercer capítulo. Nos vemos en un siguiente video, la siguiente semana, con mucho gusto. Mi nombre es Ángel García y esto es Podcast El Último Escalón. Hasta pronto. Ha sido un placer.